Muy buenos días, estamos aquí en el Senado de siempre. Sergio, buenos días. Buenos días, Víctor. ¿Cómo estás? Gracias a Dios, muy bien. Qué hermoso día. Mes de mayo. Mes de mayo, mes de María, mes de naturaleza que empieza a renovarse. Esa palabra me gusta mucho, ¿eh? Sí. Hay que estarnos renovando día a día, casi minuto a minuto. Sí, dices bien. Muy bien, pues el día de hoy vamos a manejar con ustedes, videonautas estimados, un tema inédito, nunca se ha hablado de esto, y yo lo titulé 6 mujeres ejemplares. La mujer hemos visto que está empezando a descollar en varios campos, pero pues tomando en cuenta el programa anterior de Adolfo, pues decidí hablar de un tema inédito, 6 mujeres ejemplares. Por cuestiones de tiempo lo parto en 2. La primera parte hablaré de 3 de ellas y en la segunda hablaré de las otras 3. Entonces, para meterlo así como prólogo, voy a nombrar a cada una de las 6. Santa Teresa de Ávila, española; Santa Catalina de Siena, italiana; Santa Teresita de Lisieux, francesa; Santa Hildegarda de Bingen, alemana; Santa Edith Stein, de Polonia, pero se crió en una familia judía. Y la 6ª mujer ejemplar es la beata Concepción Cabrera de Armida, mexicana. Víctor, ¿y hay algo en común? ¿Son ejemplares por algo? ¿Tienen algo en común? Pues ¿Un denominador común? Yo creo que el tema de Adolfo nos dejó mucha enseñanza. Dios escoge, o sea, Dios nos piensa antes de mandarnos a este mundo. Sí. Aquí me voy a adelantar un poquito porque voy a hablar de 6 mujeres ejemplares, pero 5 de ellas fueron religiosas, estuvieron en una congregación, pero la 6ª mujer ejemplar fue laica como nosotros, tuvo 9 hijos, fue casada, tuvo nueras, Concepción Cabrera de Armida. Entonces, para entrar en materia y sacarle provecho al tiempo, me gustaría compartir con ustedes cuando me hice la pregunta, ¿qué se entiende por el concepto doctor de la Iglesia? Porque esto es lo que te quería preguntar. Lo que tienen en común es que son doctoras de la Iglesia. 4 de ellas sí, 2 no. Están en proceso. ¿Quiénes son las que están en proceso? Están en proceso Edith Stein, polaca, nacida en el seno judío, y nuestra compatriota Concepción Cabrera de Armida. Muy bien. Entonces, como dije hace un momento, el mejor texto que encontré para poder explicar muy bien este concepto tan importante, no cualquiera es doctor de la Iglesia, ¿verdad? Ahorita hay 37, entre ellas 4 mujeres todavía. Entonces, la mejor definición la encontré y la voy a compartir. Es un título que es otorgado por el Papa a ciertos santos, no a todos, ¿verdad? En razón de su erudición, sabiduría, saber y el reconocimiento como eminentes maestros de la fe. Ahí está la clave, maestros de la fe, eminentes para los finales de todos los tiempos. O sea, el legado de los doctores de la Iglesia es para todos los tiempos, ¿eh? Entonces, repito, en esta parte inicial voy a hablar de las 3 primeras mujeres ejemplares y en el próximo programa hablaré de las otras 3. Muy bien. Entonces vamos a hablar de Santa Teresa de Ávila, primera mujer ejemplar de este tema. Nace en el poblado de Ávila el 28 de marzo de 1515, siglo XVI, formando parte de una familia muy numerosa, pero a su vez muy cristiana, ya su plataforma, familia cristiana. Desde muy niña se distingue por su natural amor de Dios y ella de muy temprana edad afirmaba, quiero verlo. Ya empezaba a dar unas muestras de lo que iba a ser Santa Teresa de Ávila. A la edad de 20 años ingresa al convento carmelitano de su ciudad natal, o sea, Ávila, con la firme convicción de elegir para sí un purgatorio para esta vida. Así lo contempla ella, que mi vida es un purgatorio para alcanzar el reino de Dios, ¿verdad? Al poco tiempo,
una gran enfermedad le permitió afinar sus dotes interiores. Dios se vale de muchos medios. A través de esta enfermedad crece la magnitud de esta doctora de la iglesia. Nos vamos al año 1562. Ella decide fundar un pequeño convento para solamente 12 monjas y enfocado a una clausura rigurosa con un estilo de vida y de mucha penitencia, originándose así la reforma a la antigua orden carmelita. Esta orden ya existía, pero se sabe que Teresa de Ávila trabajó mucho en la reforma de esta orden, misma que se extendería a la rama masculina de esta orden. O sea, en la congregación carmelita hay mujeres y hay hombres. Es una actividad distinguida por una gran colaboración con San Juan de la Cruz, una pareja de santos. Llegan a fundar entre los dos 15 monasterios en todo el territorio español. O sea, esta doctora de la iglesia está representando a su país, España. Llegan a fundar 15 monasterios en todo el territorio español. Su obra se considera como todo un regalo para la iglesia. Destaca su propia autobiografía titulada El libro de la vida, muy recomendable. Contada como una historia de oración, es una historia de oración de esta gran doctora de la iglesia. Una oración es su propia doctrina, destacando su propia autobiografía, el libro de la vida. ¿Sí? Otro escrito de Santa Teresa de Ávila se llama El castillo interior, donde describe el misterio de la persona humana, es persona y luego doctora de la iglesia, ¿verdad? Repito, el misterio de la persona humana a la que ella considera como la morada de Dios. Son muy famosas sus moradas de Santa Teresa. Y para terminar esta breve semblanza, fue canonizada en el año 1622 y en 1970 el Papa Pablo VI la declara primera doctora de la iglesia. Santa Teresa de Ávila muere en octubre de 1582. Víctor, una pregunta rápida. Sí. ¿Por qué se les llama doctor, doctora en este caso? ¿Son médicas? No, el aspecto doctorado, tú lo conoces muy bien, no siempre se ve en el campo médico, sino hay doctores en filosofía, doctores en teología, ¿sí? Sí, es muy importante aclararlo porque la mayoría de la gente puede pensar que doctora fue médica. No. Doctor, doctora viene su origen etimológico del latín, del verbo docere, que significa enseñar. Ándale. Doctor o doctor es quien enseña. Básicamente es quien tiene los suficientes conocimientos, una amplia erudición, una grande experiencia para poder enseñar algo acerca de alguna materia. Entonces son doctores o doctoras de la iglesia porque son maestros en la fe para la humanidad. Mucho conocimiento, eruditos, ¿verdad? Sí. Muy bien. Con el carisma de enseñanza. Ok. Adorno del Espíritu Santo, don del Espíritu Santo. Así es. Aclarar eso para que no vayan a malinterpretar. Muy buena intervención, muchas gracias. Sí. Continuamos en esta primera parte y ahora vamos a hablar de Santa Catalina de Siena, italiana. Nace en esta ciudad de Siena en el año 1347, siendo nada más la 25ª hija, 25, el número muy fuerte, ¿verdad? Vaya. 25, sí. Su infancia estuvo marcada por una visión de Cristo sonriente y de cuyo corazón salía un rayo luminoso que hería el alma de la niña. A la edad ya de 7 años deseó prometerse en matrimonio con Jesús. Muy jovencita, ¿eh? A los 7 años dice, yo quiero ser esposa de Jesús. O sea, como dijo Adolfo la vez pasada, Dios la llama a muy temprana edad, ¿verdad? Desde muy joven dedicó a consultar los tratados teológicos nada más de Santo Tomás de Aquino, aunque escogió un maestro, ¿verdad? Se considera que su vida inicia al publicar sus cartas dirigidas a prelados, magistrados y monarcas con el fin de exhortar a todos a una auténtica
reforma costumbrista, la costumbre, o sea, como que ya quería reformar, ¿verdad? O sea, lo que había. Por ese tiempo, el Papa residía en la ciudad de Aviñón y era considerado como un rehén del rey. En el año 1376, Catalina logra convencer al Papa Gregorio XI para ingresar su residencia al Vaticano. Es una reformadora que tiene su efecto en la iglesia de aquel tiempo. Durante el pontificado de Urbano VI, al producirse ese gran cisma de la iglesia católica, Catalina enfoca toda su energía a favor del reconocimiento del Papa, trabajando incansablemente a favor de una auténtica reforma en la curia romana. Trabajó mucho por la iglesia de su época, una gran reformadora, Catalina de Siena. Fallece a la temprana edad de 33 años, coincide con Cristo, ¿eh? Agotada por las fatigas y penalidades por defender a la vacilante iglesia de Cristo en aquel entonces. Cristo, su esposo, como ella decía. Y quiero cerrar con unas que se consideran sus biógrafos. Estas fueron sus últimas palabras. La única causa de mi muerte es mi ardiente amor a la iglesia que me consume. Qué bonitas palabras, ¿verdad? En 1939, Pío XI la declara patrona de Italia y fue proclamada doctora de la iglesia en el año 1970. Muy contemporáneo, ¿verdad? Quisiera hacer un breve comentario. Sí. Normalmente en la historia, la mujer en todas las culturas en general, excepto en los matriarcados, ha sido relegada, sojuzgada. Estamos viviendo un tiempo de feminismo, en el buen sentido de la palabra, etc. Pero lo que quiero resaltar es la capacidad de influir de Santa Catalina de Siena, mujer, nada menos que en el Papa. Nada más que en el Papa. Entonces, ¿de dónde venía esa influencia, esa capacidad de influir, ese liderazgo femenino, del amor tan grande que tenía? Coincide con el programa de Adolfo, ¿verdad? Ya habíamos visto una característica del verdadero líder, especialmente dentro de la Iglesia Católica, es aquel que está llamado a ser el primero por hacerse el último, el servidor de todos, el que ama a todos. Entonces es un bello ejemplo de liderazgo femenino. Del Papa Francisco con su encíclica Fratelli Tutti, amémonos todos, hermanos todos, ¿verdad? Bueno, no nos desviemos y voy a cerrar esta parte primera hablando de Santa Teresita de Lisieux, francesa. Ella nace en el año 1873. Queda huérfana de madre a muy corta edad y crece bajo la protección de su padre y sus hermanos. A los 10 años estuvo a punto de morir debido a una grave enfermedad, una enfermedad nerviosa, pero un 13 de mayo se cura de imprevisto. Ella expresa que Nuestra Señora le habla sonriendo desde una imagen colgada en su cuarto. Como dijo Adolfo, los llama, Dios las escoge. Muy bien. Durante una peregrinación a Roma en noviembre de 1888, solicitó al Papa León XIII, qué coincidencia, ¿verdad? León XIII, solicitó el poder ingresar al Carmelo de Lisieux y al año siguiente vistió el hábito de novicia con el nombre de hermana Santa Teresita del Niño Jesús. Ese fue su nombre en esta congregación. Se entregó de manera muy especial a la formación de jóvenes, otra vez maestra, jóvenes novicias, a quienes enseñaba a abandonarse totalmente a las manos de Dios. Qué bonita enseñanza, ¿eh? Enseñarles a abandonarse a las manos de Dios. Sus hermanas indujeron a que escribiera sus recuerdos de todas esas gracias recibidas de manera tan abundante, y así lo hizo escribiendo sus manuscritos. Uno de ellos se titula, se puede conseguir el libro, Historia de un alma, un libro que se puede conseguir, muy recomendable. En abril de 1896 cae enferma de tuberculosis y casi sintió
alegría al estarlo, ya que decía que muy pronto vería a Jesús. O sea, personalidades muy fuertes, ¿verdad? Muy especiales. Santa Teresita de Lisieux muere el 30 de septiembre de 1897, suspirando y que dice, Dios mío, te amo, casi sus últimas palabras. Fue canonizada en el año 1925, ya siglo XX, y proclamada doctora de la Iglesia en 1997, muy contemporánea. Su doctrina afirma que la misericordia de Dios será siempre superior a cualquier esperanza humana. Me gusta mucho porque habla de los dos planos, ¿verdad? El plano humano, la esperanza, y el plano divino. Repito su frase, afirma que la misericordia de Dios será siempre superior a cualquier esperanza humana. Y con esto despedimos esta primera parte, dejaremos para la siguiente. Quisiera comentar algo importante antes de concluir. Dijimos que ellas tres y las que siguen, doctoras de la Iglesia, se les llama así porque son maestros, maestras en la fe. Sí. ¿Cuál sería como la principal enseñanza de cada una de ellas? El amor a Dios. Por ejemplo, vamos viendo caso por caso. La principal enseñanza de Santa Teresita de Lisieux. Fijémonos, ella quedó huérfana de madre a muy temprana edad. Y entonces ella se refugió en el amor maternal de María, muy bien, que es verdaderamente madre. Y ella vivió lo que significa la infancia espiritual. Ándale. En eso ella fue experta. Ella fue la enseñanza de toda su vida. Ella nos enseña que verdaderamente somos hijos pequeños de Dios y que Dios verdaderamente nos ama y que debemos de vivir confiados en esa bondad, misericordia y providencia de Dios nuestro Padre, como verdaderos hijos pequeños de Él, infancia espiritual. ¿Cuál sería la principal enseñanza de otra de las santas que mencionaste? Bueno, vamos tomando una. ¿Cuál fue la que mencionaste? Antes de ella fue... Antes de ella fue Catalina de Siena, ¿no? Catalina de Siena. Catalina de Siena, desde pequeñita, movida por el Espíritu Santo, porque Dios hace su obra en quien quiere y como quiere, le suscitó un vivo deseo, un ardiente deseo de desposarse místicamente con Jesucristo. Sí, yo creo que su sello está en la frase que ya había comentado. Dice, la única causa de mi muerte es mi ardiente amor a la Iglesia que me consume. Ya ahí voy. Ese amor ardiente a Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo místico, de su cuerpo místico que es la Iglesia, no se puede separar el amor a Jesucristo del amor a su Iglesia. Claro. Va de la mano. Y entonces ella es maestra en eso, como todos en el amor a Cristo y a su cuerpo místico que es la Iglesia, podemos ejercer influencia positiva. Todos estamos llamados a ejercer esa influencia en mayor o menor grado, a ser líderes en el buen sentido de la palabra. Todos estamos llamados a hacerlo en diferentes grados y en diferentes estados de vida. Así es. Y ella es una maestra en eso. Y la tercera santa de la que hablaste, que fue, ¿te acuerdas? La primera, ¿cuál fue? La de hoy, fueron tres. Fueron tres. Santa Teresita de Lisieux fue una. ¿Ya lo vimos? Ajá. Y luego, hablamos Santa Teresa de Ávila. Sí, Santa Teresa de Ávila. Y ella hablaba del castillo interior, de la morada de Dios, como toda persona humana, especialmente desde que es bautizada, se convierte realmente en una morada de Dios. Y como en esa morada, como un castillo interior, hay diferentes estancias en las que se puede encontrar y entrar en comunión con ese Dios que está en nosotros. Porque eso que estás comentando me hace pensar mucho en la actitud ante la muerte. Sí. Así es sencillo. Sí. No tengamos miedo a la muerte. Sacamos como conclusión, ¿verdad? Si tenemos fe, la muerte es cerrar los ojos a este mundo para abrirlos en los brazos del Padre, en la vida del mundo, en la vida después de la muerte, esperando la vida del mundo futuro, en la resurrección de la carne. Por eso me gusta mucho, entre líneas, el Evangelio de San Juan, que dice, hazte tres preguntas. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Y a dónde voy? O sea, si vengo de Dios y quiero ir a Dios, debo tener una vida plena, no una vida de pecado y disipación. Sí. Por el único camino, volver a Dios por el único camino,
que es Jesucristo. Y amar. Camino, verdad y vida. Ajá. Unidos a Él, podemos amar y hacer cualquier cosa. Sin Él, si Nada. están separados de Él, Nada. pura ilusión. Nuestro amor no será más que quimera y fantasía. Me decía un amigo mío, Gabriel, Víctor, en este momento enfócate a un liderazgo escatológico para estos tiempos. Tenía razón, ¿verdad? Pues hay que ver qué es escatológico. No, lo veremos en otro programa. En otro tema. Bueno, nos vemos el siguiente para hablar de las otras. Todavía no son nombrados doctores de iglesia, pero no tarda. ¿Sí? Ya les diré por qué. Nos vemos hasta la próxima. Buen día. Hasta pronto.